Recibimos en nuestros estudios la presencia de un dirigente político muy conocido por los riocuartenses y es el que nos representa ni más ni menos que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, defendiendo los intereses precisamente de quienes tenemos intereses muy claros y muy concretos como cordobeses, pero fundamentalmente como referentes de la capital alterna de la provincia y del país, los riocuartenses. Cumplimos 235 años y recibimos en nuestros estudios a Carlos Gutiérrez, un hombre que ha tenido mucho que ver con el recorrido de los últimos 20 años de la política activa e institucional. Pasaste por la municipalidad, por el Consejo Deliberante, ocupaste distintos lugares. La verdad que te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. No, al contrario, por favor. Para mí es un gusto felicitarte por las instalaciones, felicitarte realmente por el equipo que trabaja en este órgano que ustedes tienen y que es toda una herramienta de la cual tiene que casi necesariamente, digo yo, echar mano la realidad del interior, ¿no? Que frente a los medios hegemónicos, frente a esto que captura tan fuertemente la opinión de los ciudadanos, ¿no? Los medios nacionales me refiero, es tan importante que exista este sesgo, esa visión que es insustituible para que se puedan expresar precisamente quienes viven o vivimos en el interior del interior, como digo. Así que un gusto realmente. Te encontramos siempre en el recorrido territorial porque además lo haces habitualmente y bueno, y nosotros es nuestro método y nuestro medio de trabajo. La convocatoria tiene que ver con que estamos viviendo momentos importantes y especiales en la dinámica de la política y de la gestión de la provincia, atravesados con situaciones que implican un debate, defensa de intereses de los cordobeses en materia de producción, en materia económica, financiera. Hay un recorrido y un amplio temario para poder analizar. Te pido, apelando a tu poder de síntesis, que precisamente nos hagas una síntesis de lo que es la foto que estamos viviendo ahora. Bueno, primero que esa recorrida territorial permanente que uno intenta hacer en los tiempos que le quedan, más allá de lo estrictamente legislativo, hay que estar en Buenos Aires, hay que viajar, eso insume tiempo, porque estamos nuevamente en la modalidad presencial. Hemos dejado felizmente atrás la etapa donde nos teníamos que comunicar por vía virtual y nada sustituye, vos lo sabés, sí. Nada sustituye ese contacto directo que uno puede tener con la territorialidad, ¿no? Porque esa es la que nos da el termómetro, la temperatura realmente real de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es realmente muy preocupante. Preocupante sin entrar en visiones apocalípticas, sin tirar pálidas, como dicen los chicos, pero sí siendo muy serios y tomando muy en serio la situación que vive el país. Que día a día parece un tobogán que no termina, es decir, no tiene su fin. Y entonces es una concatenación, un encadenado de hechos para mal, es decir, no hay como un freno, es decir, bueno, hasta acá llegamos, este es el punto donde ya no vamos a caer más en calidad institucional, en este funcionamiento de los gritos de la grieta, en la búsqueda de consensos mínimos para empezar a establecer los pisos desde los cuales tenemos que superar los graves problemas que Argentina tiene. Bueno, y sigue estando ausente la convocatoria sincera, porque todos hablamos de diálogo, pero el tema es en qué términos se convoca el diálogo, porque si el diálogo tiene todo un componente especulativo electoral, si el diálogo se convoca pensando en que yo soy el dueño de la verdad y yo soy el que tengo el as de espada y por lo tanto vos te tenés que sujetar a mi convocatoria, eso no es un diálogo sincero. Primero porque hoy, como siempre viene repitiendo el gobernador, hay seguramente, todavía estamos a pocas horas, digamos, del comicio, todavía no tenemos veda en este mismo momento y podemos todavía decir cosas y como el gobernador dice, bueno, si uno más o menos proyecta a esta elección del 14 el resultado que todos esperamos, ¿esto qué va a significar? Va a significar que todos van a tener que reconocer fundamentalmente las dos fuerzas mayoritarias que integran esta grieta, que hay un empate de debilidades.
Ese empate de debilidades ¿dónde se va a concretar? ¿Dónde se va a expresar? Bueno, se va a expresar en el Congreso. Y ese empate de debilidades entonces destruye, ojalá sea así, o debiera destruir la lógica de la grieta, donde basta que yo escuche que algo, una propuesta, lo que fuere, viene de parte tuya para que directamente la elimine, me oponga. ¿Por qué? Y me opongo porque lo decís vos. Y viceversa, basta que yo diga B para que vos digas no. Si viene de fulano, yo eso no lo admito, no lo incorporo. Bueno, si no rompemos esa lógica, que lo único que hace es estar pensando cómo uno le gana la próxima elección al otro y no cómo solucionamos los problemas de los argentinos, el día 15 esos problemas, y día a día en los últimos tiempos vamos viendo esa lamentable secuencia, los problemas van a seguir estando. Y no vamos a tener una herramienta que parta de reconocer, bueno, si el resultado de la elección no me es favorable, qué mejor oportunidad para decir, me quedan 2 años todavía de gobierno, voy a hacer la autocrítica que corresponda, en serio, y voy a convocar también en serio, y voy a poner contra la espada y la pared en todo caso a quienes integran el otro lado de la grieta con esta lógica para que tenga que sentarse también a dialogar. Entonces este empate de debilidades es lo que nos permite a las fuerzas minoritarias, digamos, del Congreso, en este caso a los diputados de Córdoba y de Hacemos por Córdoba, del gobernador Schiaretti, terciar en la discusión. ¿Para qué? ¿Para hacer de Cardenal Zamoré? No. Simplemente para terciar en la discusión, nuestro voto va a ser y nuestra opinión va a ser absolutamente necesaria en este empate de debilidades. Y determinante. Y determinante. Y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de los cordobeses que no se escuche. ¿Para qué? Para seguir reclamando ya ahora en las leyes que habrá que sancionar en el marco de esta discusión de un diálogo que resuelva o intente resolver los problemas de los argentinos, pero también siempre pensando en cómo metemos dentro de esos puntos los intereses de los cordobeses. Esto que algunos dicen, no, bueno, pero el gobernador Schiaretti y todos ustedes han venido subiendo el tono y también se han metido en la grieta. No es cierto. Subir el tono en una discusión no significa necesariamente tener la lógica esta de amigo-enemigo. Lo que significa es que cuando uno le pone más pasión a lo que transmite, cuando pega el grito como en el gol en la cancha, lo que expresa es lo que tiene adentro. ¿Y qué tenemos los cordobeses adentro? Y yo diría todos los habitantes del interior de nuestra querida patria. El hartazgo de que los porteños nos metan la mano en el bolsillo. Ahora, eso supone que los cordobeses, al igual que el resto de los argentinos, no estamos dispuestos a ser parte de la reconstrucción nacional. No, nada que ver. Ahora, tampoco los hijos de la pavota, tampoco que nosotros ponemos alegremente 170.000 millones de pesos, nada más que en concepto de retenciones agropecuarias, y vienen funcionarios nacionales, ya sea del ex gobierno de Macri o y por lo tanto ex funcionarios o funcionarios actuales del gobierno, y nos dicen que bueno, de que lo que hicieron ellos sí fue cuidar a Córdoba, sí fue responder a la defensa de esos intereses, cuando todos sabemos que no, que seguimos pagando el combustible más caro, que seguimos pagando las tarifas más caras. Entonces, digo, esa asimetría, esa injusticia, que no es nueva. ¿Qué tiene de nuevo lo que está diciendo el gobernador Schiaretti, lo que dice Alejandra Vigo, lo que dice Natalia de la Sota, lo que puedo decir yo, o Claudia Márquez de nuestra ciudad de Río Cuarto? Es exactamente lo mismo que vinieron diciendo durante décadas y décadas y décadas del siglo pasado y mucho antes nuestros caudillos, nuestro primer gobernador constitucional como fue Juan Bautista Bustos. Pelear por lo que se llevaba siempre el puerto, por esa ventajita que siempre tiene el puerto, que en esa época eran ciertas y determinadas cuestiones y que hoy, por ejemplo, el puerto vivió siempre de los impuestos aduaneros, de tentar tener la manija del manejo del ingreso y egreso de mercaderías en el Río de la Plata. Bueno, hoy las retenciones son parte de esa misma pelea histórica donde nosotros ponemos y lo que recibimos es muy poco. Eso no es federalismo y nuestro país es federal. Sobre todo porque nunca debemos olvidar que las provincias son preexistentes a la nación. Son las provincias las que conformaron la nación.
y no al revés. Por lo tanto, insistir en estas cosas y poner énfasis es nada más que a los efectos de que abramos la cabeza, como yo estoy convencido que los cordobeses, con este énfasis de los últimos tiempos, la campaña me parece que tiene el mayor valor que va a dejar post-campaña, va a ser dejar ese sedimento en la opinión de los cordobeses de que tomemos conciencia de que está todo bárbaro, pero basta de que nosotros ponemos y los beneficios se los lleva el puerto. Esto me parece que es el estado de cosas hoy que nosotros tenemos que advertir. En esos intereses de los cordobeses que vos mencionás, Carlos, además estaban los intereses del territorio del sur, de Río Cuarto como capital alterna, pero además de los departamentos del interior que ven, y vos sos la caja de resonancia y sos el que recibís todas las inquietudes respecto de precisamente de iniciativas y proyectos que has tenido que ir a defender al Congreso Nacional. Hagamos un repaso de esos ejes y qué es lo que ustedes se imaginan como escenario de discusión en lo que va a ser el 2022, el 2023, que es cuando realmente, una vez decidido el voto de los cordobeses, van a ser los ejes de trabajo que van a tener en ese ámbito. Bueno, a mí me parece muy importante que vos me sitúes en la consideración de lo territorial, del sur, porque así como nosotros en general somos representantes de nuestra Córdoba y defendemos los intereses de Córdoba, también en particular yo estoy, por supuesto... sí, porque te ha tocado y te lo han pedido. Y me lo piden, ¿no? Me lo piden no solamente los miembros de mi fuerza política o aquellos que me votaron. Yo me siento representante de los que me votaron y los que no me votaron para atender esta situación. Entonces, digo, tal vez mucha gente se diga, bueno, pero ¿cuán importante es elegir un diputado más, un diputado menos, darle Schiaretti, un diputado más? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué me beneficio yo en San Basilio, en Adelia María, en Huinca Renanco, si a mí no me va a cambiar la vida? Se equivoca quien piensa así. Porque precisamente un diputado más que esté dispuesto a defender prioritariamente los intereses de Córdoba y no que respondiendo a partidos, que no es nuestro caso, somos el único caso que no respondemos a esa lógica, a partidos nacionales, sea Juntos por el Cambio o sea el kirchnerismo, van a priorizar cuando llegue el momento de la discusión, y acuérdense lo que nos están escuchando y me están viendo, lo que estoy yo diciendo, porque se va a cumplir, como ya se cumplió, van a priorizar los intereses nacionales. Van a priorizar la estrategia de los partidos a los cuales pertenecen. Nosotros somos un partido provincial y por lo tanto nuestro interés en ese sentido de responder a lo que a las exigencias y a los pedidos de los cordobeses empieza y terminan en Córdoba prioritariamente. Entonces no es menor que cuando nosotros decimos se viene la discusión de grandes temas, allí está el tema de las retenciones, a cuenta de ganancias, ahí está precisamente la búsqueda, la discusión de una vez, definitivamente, digo, en términos de corregir los errores que incluso cometimos o se cometieron en el momento de la discusión de la reforma constitucional, que es una nueva ley de coparticipación federal. ¿Qué es una nueva ley de coparticipación federal? Bueno, cómo se distribuyen precisamente los recursos que todo el producto de Argentina pone en el ámbito, digamos, de su territorialidad, cuánto te toca a vos y cuánto me toca a mí, o cuánto le toca a las provincias que tienen un desarrollo relativo menor que el que tenemos nosotros. Entonces digo, cuando uno advierte eso y cuando dice, che, pero si con lo que se va solamente del departamento Río Cuarto, podríamos construir 3 autovías Río Cuarto-Córdoba, como lo hizo el ex gobernador de la Sota, haciéndole pagar a una sola generación una obra que en cualquier lugar del mundo, esas obras se amortizan en varias generaciones. Bueno, nosotros tuvimos que pagar prácticamente de contado, porque el gobierno nacional, ¿qué hizo? Nos tiró, ¿quieren la ruta? Ahí la tienen, háganse cargo, nosotros no tenemos ningún problema, pero lo tienen que hacer ustedes y pagar ustedes. Lo hicimos. Bueno, 3 de esas autovías podríamos hacer, nada más que con el producto de
las retenciones que se van del departamento Río Cuarto. Entonces, cuando nuestros productores rurales dicen los caminos no están en condiciones, la red terciaria, secundaria y terciaria, que son casi 55.000 kilómetros en nuestra provincia, tienen razón, porque por ahí sale la producción. Y pareciera que los que reciben, los porteños que reciben estos beneficios, ¿qué les importa a ellos si los camiones y los tractores tienen que pasar guadales o cuando llueve barriales, digamos, y se quedan encajados los camiones y eso aumenta los costos de los fletes y eso aumenta en definitiva el trabajo que hay que dedicar a eso? Bueno, tienen razón, pero tienen que pensar que para que se solucionen esos problemas, más allá de los esfuerzos que el gobierno provincial hace junto con los productores para lograrlo, necesitamos más recursos. Necesitamos más recursos. Nosotros podríamos tener a la hora de debatirlo, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces digo, no es menor que quien nos escuche diga, no, a ver, me puede gustar más o menos la cara de este señor o de esta señora, lo que sea, pero no es menor que yo elija bien a aquellos que van a defender, porque esa plata va a venir, o esos recursos van a venir a mejorarme la vida a mí, en mi pueblo, a mi esposo que es productor rural, al comerciante del pueblo que vive de ese circuito virtuoso. Bueno, esto me parece que es lo que está en juego y lo que nosotros tenemos que transmitirle a su recorte. La provincia se ha planteado la descentralización, lo hizo el gobernador de la Sota y a partir de ahí se mantuvo como política de Estado, no se modificó nunca más. Y en esta descentralización el Centro Cívico de Río Cuarto, como hay centros cívicos en otros lugares de la provincia que realmente juegan un rol fundamental, en ese sentido uno te identifica en el Centro Cívico de Río Cuarto porque forma parte de toda la actividad que tiene que ver con el gobierno de la provincia, donde bajan los ministros, donde se realizan un montón de gestiones, donde los intendentes vienen y sin necesidad de viajar hasta Córdoba pueden encontrar principios de soluciones, como así también las instituciones y las entidades de todo el sur de la provincia que vienen a Río Cuarto. Y en ese esquema de funcionamiento del centro cívico uno te encuentra como una referencia. Hay un equipo de trabajo que está acompañando precisamente esta gestión. Forma parte también de la importancia geopolítica de Río Cuarto en este contexto. Sí, claro. Bueno, yo creo el centro cívico tiene dos, diríamos así, dos valoraciones que se pueden hacer a mi humilde entender. La primera es que se ha constituido en un faro de lo que es el desarrollo inmobiliario de parte de las costas del Río Cuarto. Mira, yo voy a contar no infidencia, pero sí algo que a mí no me gusta ser autorreferencial, entonces, pero tiene su importancia tal vez porque cuando estábamos analizando, el gobernador que estaba analizando en su primera gestión la construcción del centro cívico, que ya había contado y contaba con la capital alterna declarada por De la Sota, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Schiaretti vino un día a Río Cuarto y me dice, ¿cuál es la idea que vos y un grupo tienen acá de dónde instalar el centro cívico? Y yo lo llevé a lo que en ese momento era un gran basural. Imagínense, ese lugar donde está el centro cívico, donde están hoy recordémoslo, ese parque, una década atrás. Claro, ese parque convertido en lo que hoy ves, el edificio de los tribunales, todas las calles asfaltadas, el nuevo puente, el otro puente. Bueno, imaginémonos que eso no está nada. Una fotografía donde no existe nada de eso. Y que además estaba convertido por ahí en un basural. Bueno, había una villa ahí, había asentamientos precarios y todo listo. Y cuando yo lo llevé al gobernador Schiaretti y le mostré el lugar, la verdad que me miró como diciendo, vos sos loco, ¿cómo? Acá quieren construir. Y después, no por nada el gobernador, se dio cuenta tomó, digamos, dimensión del lugar, de lo que podía representar eso para la ciudad, y se tomó la decisión de construirlo ahí. Y hoy ese es un polo de desarrollo urbanístico que marca ya una tendencia clara, porque eso se ha permitido colonizar el río, tener esa costanera que la disfrutan miles y miles de argentinos, poner de riocuartense, poner a la ciudad de cara al río, y no peleada como de espaldas al río, como nos ocurría antes del desarrollo de la costanera. Ahí, ¿no? Bueno, ese es un aspecto. Después vinieron los tribunales,
le hemos cedido a los tribunales federales, porque allí en algún momento se va a construir también la nueva sede de los tribunales federales. Y la otra parte que es un intangible, como se dice, ¿no? O sea, no tiene esa materialidad, pero que es una referencia. Y que también con el tiempo, y en buena hora que sea así, como tantas instituciones se van naturalizando. Pero ahí hay una intensa tarea, como vos bien definís, como una especie de interfase entre todo lo que es el sur de Córdoba y la capital provincial. Que también, dígase, con todas las letras, muchas veces les cuesta mirar también al interior y al sur, en nuestro caso, con una mirada a lo mejor más atenta, más dedicada. Bueno, precisamente para eso está el centro cívico, ese equipo de trabajo que realmente ha costado generarlo, se ha ido puliendo con el tiempo, que todos los días trabaja para traer desde Córdoba, por decirlo de esta manera, los programas, apurar las obras, resolver los problemas de los jubilados, jubilados cordobeses me refiero, resolver los problemas de rentas, de trámites que muchas veces tienen los escribanos, que se enojan muchas veces porque quieren una mayor celeridad, quieren también una interfase entre la digitalización que es tan inevitable y buena que se ha llevado adelante en el ministerio respectivo, pero también se necesita todavía una presencialidad para ir haciendo esa transición. Bueno, todo eso, la relación de los intendentes, con los intendentes, no importa de qué signo político sean, los intendentes de otros signos políticos también van al cívico, también piden, peticionan ahí, generan sus propios trámites. Y bueno, y esto me parece que es la otra parte de lo que ha significado la capital alterna, esa gran definición de la Sota, la construcción del centro cívico como polo de desarrollo urbanístico y la construcción del centro cívico como un verdadero acelerador de todo lo que significa la gestión del gobierno de Córdoba trasladada al sur de la provincia. Es Carlos Gutiérrez, el diputado nacional que nos está representando en el Congreso, nos visita, es una de las referencias políticas del gobernador. Cuando hablamos de Gutiérrez hablamos de Schiaretti, no solamente porque hay referencia política, sino que hay un largo recorrido de décadas de amistad entre ustedes y de coincidencias, y bueno, nosotros entendemos que muchas veces sos el intermediario para que un montón de respuestas lleguen, y de inquietudes lleguen directamente a la voz de, como le decimos nosotros, el gringo Schiaretti, con todo respeto a la figura del gobernador, mucho más rápido y con mayor celeridad. Sobre el final, Carlos, estamos en el 11 de noviembre, es el aniversario de Río Cuarto y amerita, con todo el recorrido además que vos has tenido en la representación política de la ciudad, una referencia, un mensaje, una conclusión. Bueno, yo la verdad que el mejor homenaje que podemos hacerle a la ciudad de Río Cuarto y hacernos a nosotros mismos como riocuartenses es observar lo que ha progresado Río Cuarto. ¿Tenemos problemas? Sí, claro que tenemos problemas. Tenemos problemas como todos los argentinos, como todas las ciudades y pueblos del interior fundamentalmente. Pero esta es una ciudad muy pujante. Esta es una ciudad que no por nada aquí comenzó la campaña del desierto, ¿no? Porque era una ciudad de frontera. Y de alguna manera lo sigue siendo, porque alguien podrá decir, bueno, pero ¿cómo de frontera si nosotros nos limitamos? No, lo somos por el hecho de que aquí se ha construido, también hablando de estas interfaces, se ha construido esta relación de Río Cuarto con el interior del sur provincial, y este faro, esta potencia que Río Cuarto tiene, con su universidad, con su aeropuerto, con la agroindustria, con la industria de los biocombustibles, con esta increíble existencia ya de plataformas del startup, por ejemplo, que una empresa privada ya ha puesto en consideración del mercado, y que yo no sé si hay otro antecedente en Argentina que ya esté llevando adelante esto, con sus trabajadores, con su comercio tan poderoso,
bueno, esta vía de comunicación tan estratégica donde pasa el corredor bioceánico acá, donde estamos discutiendo por dónde nos conviene a nosotros más que cruzar la cordillera para ir a los puertos chilenos que salen rumbo al Asia, a esa demandante tan importante de lo que nosotros producimos. Bueno, me parece que ahí está la respuesta. Río Cuarto, a pesar de los problemas, en los últimos años ha abierto la cabeza, creo yo. Ya no tenemos esa mirada con la que mis padres crecieron, por ejemplo, de que las industrias eran una mala palabra. Mejor que se fueran a otro lado, se decía. La universidad era una mala palabra porque iba a ser una fuente de conflictos con los estudiantes, con esto, con el otro. Uno dice, pero ¿es posible que haya habido gente que pensaba así? Sí, porque pertenecían a otro contexto, estaban formados en otra relación, eran productores que no tenían la necesidad de pensar en mercados más amplios que lo regional. Bueno, todo eso ha cambiado y hoy tenemos una ciudad muchísimo más abierta, una ciudad mucho más integrada, mucho más consciente de la importancia que nosotros tenemos y no debemos perder, y un sector productivo que, como yo siempre digo, vamos a tener que andar un rato desde el Estado para alcanzarlo en velocidad, porque ellos viajan a una velocidad increíble en la toma de decisiones, en lo que deciden, en las inversiones, sean inmobiliarias, sean productivas estrictamente, en la conformación de nuevos agrupamientos de empresas. Y el Estado todavía tiene que ejercitarse e ir al gimnasio mucho más para estar en la forma necesaria para estar a la altura de eso. Bueno, eso es Río Cuarto y eso hay que celebrarlo.